Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y en esta ocasión a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad que más nos apetece. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y hoy, después de ya un tiempo sin tocar el conflictivo tema, hemos decidido volver a él porque, bueno, hay bastantes novedades, ¿no? Como el sabotaje del Nord Stream 1 y 2, la movilización de reservistas en Rusia, bueno, ciertos movimientos en el propio terreno. Y sí, claro, estamos hablando de la guerra en Ucrania otra vez. Así que vamos a ver qué actualidad hay sobre el conflicto y, bueno, y ver también el trato de los medios de comunicación y si es cierto todo lo que cuentan los medios de comunicación occidentales, ¿no, Dani? Sí, bueno, algunas cosas son ciertas, otras son un poco exageradas, un poco distorsionadas, pero sí que pasaron un montón de cosas desde la última vez que hablamos. La última vez que hablamos me parece que estábamos comentando la posibilidad o no posibilidad de una ofensiva, contraofensiva ucraniana que se llevaba hablando muchísimo tiempo y que se lleva, bueno, pues que no se llegará a realizar. Y luego, pues finalmente a finales de agosto, pues sí que se realizaron, realmente se realizaron dos contraofensivas, aunque es verdad que los medios de comunicación occidentales pues se centraron más bien en una, que fue la que tuvo mayor, digamos, un mayor éxito. Y realmente las dos contraofensivas estas, una fue en la zona de Gerson, en el sur, y la otra fue en la zona de Kharkov. La contraofensiva de Gerson, pues fue bastante traumática o digamos que no fue un éxito total para los ucranianos. Parece ser que la zona, según dicen los que saben de asuntos militares, que no es una zona muy propicia para hacer ese tipo de contraofensivas, porque no tiene pues mucho lugar para ocultarse o para evitar ser descubierto por el enemigo y además teniendo en cuenta que los ucranianos pues no tienen cobertura aérea o tienen muy poca y que tienen también menor artillería que los rusos, pues parece ser que sufrieron una enorme cantidad de bajas y que no consiguieron pues prácticamente recuperar pues nada de territorio. Incluso algunos medios de comunicación occidentales como Washington Post publicaron noticias en las que entrevistaban a soldados ucranianos y hablaban del tremendo número de bajas que estaban sufriendo y que había un colapso en los hospitales de la zona y que algún soldado decía incluso que el número que ellos estaban sufriendo 5 veces más bajas que los rusos. Eso fue, por un lado, una de las contraofensivas. Luego existió la otra, la que destacaron pues, con bastante alegría sí, los medios de comunicación occidentales, que fue la de Kharkov, en la que sí consiguieron recuperar pues, bastante territorio. Y eso, la verdad es que hay que reconocerle que yo me mostraba bastante escéptico sobre la posibilidad de que pudieran hacer una contraofensiva en la que sí recuperaran territorio, porque no habían hecho ninguna hasta el momento. Y realmente, pues esta sí que consiguieron avanzar bastante y consiguieron recuperar bastante terreno en la zona de Kharkov. Entonces, eso hay que reconocerlo. Sobre todo fue más allá de cuestiones estratégicas, en términos de moral y en términos también de pues, la visión de cómo quedaba de relaciones públicas, pues fue una gran victoria para Ucrania y fue una derrota para Rusia. Eso no tiene, me parece, desde mi punto de vista, no tiene discusión. Otra cosa es que haya sido una derrota muy grande en términos de pues, bajas, porque sufridas por los rusos, me refiero, porque la cuestión parece ser que las agencias de inteligencia occidentales pues más o menos coordinaron esa contraofensiva e informaron al ejército ucraniano de que la zona por donde atacaron pues estaba más o menos defendida por muy pocos hombres. Y los rusos parece ser que estuvieron retirando tropas de esa zona y situándolas en otras zonas del Donbass y en otras zonas del sur. Quizá, a lo mejor, puede ser
previsión de los procesos estos de elección de los referéndums de las provincias bueno, de las zonas del Donetsk y de Lugansk y de Gerson y Zaporizhia. Y entonces esa ausencia de tropas en la zona de Kharkov fue una cosa que aprovecharon los ucranianos para reconquistar territorio y avanzar sus líneas en esa contraofensiva. Realmente, incluso ahora también se está hablando, hay otra victoria, sí, para los ucranianos, que es volvieron a tomar, a retomar o a reconquistar Krasny Liman, que la habían tomado los rusos en mayo. También lo están vendiendo como una gran victoria estratégica. Sin embargo, cuando los rusos conquistaran Krasny Liman en mayo, pues los occidentales no hablaban de que fuera un lugar de una importancia estratégica descomunal. Entonces, bueno, pues siempre parece que se cuentan las cosas según pues, el punto de vista de cada uno de los contendientes. Pero a pesar, parece evidente que esos fueron victorias ucranianas en el sentido de que sí consiguieron recuperar el terreno y es la primera vez que lo hacen en la contraofensiva, en la guerra de Ucrania, pero la proporción en la que se está contando esas victorias en los medios occidentales al principio pues fue un tanto excesiva, porque parecía que marcaba el fin de la invasión rusa y que los rusos estaban ya a punto de ser derrotados y que se iban a ir y que prácticamente pues otra vez que iban a llegar hasta Moscú el ejército ucraniano. Y parece que esa es una visión pues un tanto exagerada de las cosas. Una vez llegaron los rusos se retiraron a zonas más fáciles de defender, pues ahora la contraofensiva ucraniana pues perdió bastante potencia, incluso con la victoria esta en Krasny Liman. Entonces, realmente las cuestiones... Otra cuestión estratégica que fue importante es que realmente en Rusia fue bastante criticada la reacción del ejército ruso en relación con la contraofensiva ucraniana, pero fue criticada por la idea de que el número de tropas rusas era realmente muy bajo para defender todo el territorio que estaban ocupando. Y de hecho, pues también los medios occidentales hablaban de que Putin había iniciado la invasión de Ucrania con muy pocos hombres y realmente se suele hablar como de unos 190.000 y eso es una cantidad que es bastante inferior, por ejemplo, a los 250.000 que se hablaban del ejército regular ucraniano, más pues unos 350.000 o más soldados reclutados a través de movilizaciones sucesivas que hizo el gobierno ucraniano. Entonces, la idea es que, en contra de la doctrina tradicional que dicen los expertos, que yo no soy, que debe llevar una superioridad de 3-1 para una invasión, pues en este caso pues casi se le daba la vuelta. Había una inferioridad de 3-1 para el bando ruso. Entonces, realmente eso implicaba que, como es una enorme extensión de terreno, aunque parece que no, si uno ve el terreno de Ucrania y solo ve que está ocupando los rusos están ocupando solo la parte del este y del sur, pues realmente a lo mejor hay gente que se puede llevar a engaños y pensar que realmente no están ocupando una gran parte del terreno, pero realmente es una enorme extensión de territorio. Y el número de tropas pues parece ser que no es lo suficientemente amplio como para estar en todas, defenderlo de una forma aceptable en todas. De hecho, además, la mayor parte del combate fue realizado por, digamos así, como tropas irregulares, aunque forman parte de la Guardia Nacional, como los chechenos de Ramzan Kadyrov y una especie de grupo extraño que es así como un grupo mercenario, aunque no se sabe exactamente si es mercenario o no, o si está dentro de la estructura organizativa del gobierno ruso, que es el grupo Wagner, y luego por las milicias de Donetsk y de Lugansk. Entonces, una de las principales críticas que se hicieron internamente en Rusia era la idea de que estaban siendo demasiado suaves y que tenían muy pocos soldados y que era necesario hacer una movilización mayor. Y eso fue pues, lo que ocurrió pocos días después, realmente. Se planteó una movilización general
una vez más, los medios de comunicación occidentales solo destacaron las protestas que existieron o la gente que se marchaba porque no quería formar parte de la movilización, pero no destacaron, por ejemplo, mucha otra gente que sí estaba de acuerdo con esa movilización y que estaba realmente de acuerdo con la idea de incrementar el número de tropas en la zona. Y esa movilización que implica movilizar a reservistas, a gente que ya hizo el servicio militar, también implica que tropas, soldados profesionales, ahora se están movilizando a las zonas del conflicto, sobre todo al Donbass. Entonces, en las próximas semanas, pues probablemente vamos a asistir a algún tipo de ofensiva rusa con un mayor número de tropas y entonces ahí se verá, pues, a ver cómo evolucionan los acontecimientos militares, porque ahora los rusos van a tener realmente una fuerza mucho mayor, además de la superioridad en artillería que ya tenían hasta el momento y que estaba causando un gran número de bajas en el ejército ucraniano. Entonces, en términos militares, eso veremos, porque luego también los que saben de eso dicen que con la llegada del invierno y con las lluvias, pues va a ser más difícil hacer operaciones militares, pero los rusos parece que están acumulando tropas y soldados para realmente llevar a cabo ofensivas, que quizá su objetivo principal pues sea, como dicen ellos, liberar el Donbass definitivamente y consolidar las zonas en las que se realizaron los referéndums, que son esas zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Gerson. Entonces, en términos militares, parece ser, es verdad que hay que reconocer que los ucranianos consiguieron una victoria, aunque en costes de vidas fue tremendo, porque los ucranianos siempre sistemáticamente reciben muchísimas más bajas que el ejército ruso. Eso sí que es una de las grandes mentiras que se están diciendo en los medios de comunicación occidentales, de que los rusos murieron pues cientos de miles. Eso es una de las mayores mentiras. Los ucranianos tienen un mayor sacrificio en número de vidas debido precisamente a la superioridad de artillería que tiene el ejército ruso. Pero sí que es verdad que consiguieron recuperar ese territorio, una gran cantidad una enorme extensión, una gran cantidad de extensión de terreno. Y lo que pasa es que ahora, teniendo en cuenta que agotaron en gran medida los refuerzos, porque este era el segundo ejército de aquel del que se hablaba, que no era de 1 millón de hombres, la generación de la que se hablaba. Algunos dicen que pues, podía llegar a unos 30.000, que estaban divididos en 15.000 para la contraofensiva de Gerson y 15.000 para la de Kharkov, pero realmente parece ser que en términos así pues ese refuerzo, pues se agotó bastante la capacidad ucraniana de realizar un mayor número de contraofensivas. O puede ser esa la situación, a lo mejor no, pero a mí me da la impresión de que, teniendo en cuenta que con solo 190.000 hombres pues estaban realizando los rusos un gran número de bajas en el ejército ucraniano, con el incremento de soldados que ahora van a realizar, pues la situación se va a volver otra vez bastante poco favorable para el ejército ucraniano. Aunque veremos cómo evoluciona. Igual es verdad que los rusos pues tienen tantos problemas que ya no tienen balas y tienen que coger chips de las neveras, como dicen algunos medios de comunicación, aunque también es verdad que eso lo llevan repitiendo desde hace 6 meses. Cuando comenzó la invasión decían que prácticamente en 2-3 semanas que el ejército ruso iba a colapsar y que la economía rusa iba a colapsar y que Putin iba a ser desalojado del gobierno. Entonces, a mí eso en principio pues vamos, me da un poco de escepticismo, pero veremos cómo evoluciona la situación. Yo realmente creo eso, y también me puedo equivocar, evidentemente. Creo que ahora con la incorporación de nuevas tropas, pues la situación por lo menos militar, va a ser bastante más favorable al ejército ruso, que además con la realización de los referéndums, que pueden ser totalmente ilegales y todo lo que se quiera, pero en términos prácticos,
para los rusos y para el gobierno ruso. Esos cuatro provincias, pues ahora ya forman parte, en términos efectivos, de Rusia. Bueno, creo que se va a hacer completamente efectivo la semana que viene, pero los referéndums ya fueron realizados y Putin ya dio su discurso sobre los tratados de adhesión y cuando se formalice finalmente la semana que viene, pues formarán parte para los rusos en términos efectivos de su territorio y entonces la capacidad para defenderlo va a ser y la voluntad de defenderlo pues va a ser muchísimo mayor. Entonces, en términos militares, parece ser que la cuestión está así. Quizá la parte más importante no es exactamente la militar, sino la política. A ver, lo que es cierto es que, como siempre, la historia nos la van contando de manera sesgada, que, bueno, igual que hablan, ¿no?, de las manifestaciones que hubo en contra de la movilización de reservistas, no hablan de las que hubo a favor o de las muchas manifestaciones que está habiendo en Rusia para presionar a Putin y que sea más brutal con la guerra. Entonces, bueno, siempre llega así, de esa manera sesgada, pero bueno, lo que es cierto es que sí ha habido movilización y que se notará en las próximas semanas. Que si confiamos en los medios para creernos las bajas rusas y todo esto, al mes no habría ya soldados rusos sobre el terreno, y eso es una evidente mentira porque la guerra continúa muchos meses después. Entonces, a ver cómo se desarrolla, pero también es cierto que después, como dices tú, del tema de las anexiones, pues ya se considera territorio ruso y en consecuencia cualquier agresión pues será tomada de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, bueno, ya hace unas semanas un discurso de Putin dijera que todavía no habían empezado en serio y que pues que iban a empezar y a lo mejor pues puede que se estuviese refiriendo a esto o a lo mejor puede que no, pero realmente para la semana que viene, a partir de de las próximas semanas, pues probablemente van a incrementar el nivel y el alcance de las operaciones militares, sobre todo porque contarán con bastantes más tropas sobre el terreno y tendrán más posibilidades de hacer operaciones que hasta el momento pues igual no tenían la capacidad de realizar por la ausencia de tropas para cubrir toda la extensión que estaban ocupando. A ver cómo va las próximas semanas, pero lo que sí podemos esperar es eso, que probablemente vaya a haber actividad en los próximos días, en las próximas semanas. Bueno, y otro tema que ha causado una reacción importante, no, por ejemplo, también en Alemania, ha sido, ¿no?, el sabotaje del Nord Stream 1 y 2, que bueno, ahora ya no pueden funcionar, con lo cual Rusia ya no tiene manera de suministrar gas a Europa, principalmente a Alemania, y ya se están dando movilizaciones, manifestaciones y demás en Alemania porque se esperan consecuencias pues a largo plazo y probablemente un invierno bastante duro, ¿no? Ya no solo para la gente, sino también para la industria, que muchas de ellas pues están teniendo que parar actividad o incluso cerrar fábricas y demás debido a este sabotaje que algunos medios de comunicación también atribuyen a Rusia, aunque yo no creo que haya que ser muy brillante para entender que no gana absolutamente nada Rusia con este sabotaje y sí hay un claro vencedor, ¿no?, de esta situación. Sí, bueno, los gobiernos o la Unión Europea, por ejemplo, todavía no acusaron formalmente a Rusia de haber sido el responsable, pero solo dicen eso, que hubo un problemilla ahí en los gasoductos, lo atribuyen a un sabotaje y pues no se sabe muy bien nada más sobre eso. Y realmente tampoco están hablando demasiado sobre esa cuestión los medios de comunicación. Pero realmente, si vamos a ver a quién beneficia, podemos ver que a Alemania realmente no le beneficia nada, porque tienen todavía menos acceso al gas del que tenían antes y no tienen tiempo. Estaban intentando rellenar pues las reservas para hacer frente al invierno, a pesar de que tenían problemas y hablaban siempre, protestaban contra cuando, por ejemplo, el gobierno ruso detuvo el suministro de gas con la justificación de que
tenían que hacer reparaciones y esas reparaciones tenían problemas para obtener las piezas porque esas piezas venían de Canadá y entonces estaban sometidas al régimen de sanciones y entonces no tenían la posibilidad de hacer las reparaciones. Bueno, pues los alemanes respondían diciendo que era chantaje de los rusos y la idea es que si por un lado los rusos se pueden beneficiar a través de la venta de gas y de la subida de precios, pues no parece una idea muy inteligente reventar las propias tuberías a través de las cuales estás consiguiendo ese beneficio económico. Y por otro lado, si están hablando de que Rusia utiliza el suministro de gas como un chantaje, tampoco parece muy inteligente, y si eso es verdad, si fuese verdad que lo utiliza como un chantaje, no parece también el mejor de los planes reventar los propios gasoductos que vas a utilizar o que estás utilizando como medio de chantaje. Entonces, a mí me parece bastante evidente que a quién beneficia. No beneficia ni a Alemania ni beneficia a Rusia. A Estados Unidos parece que sí le beneficia. Siempre estuvieron en desacuerdo en la construcción de los gasoductos del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2. Y una de las justificaciones que emplearon para forzar o intentar influir en los gobiernos europeos a la hora de adoptar las sanciones económicas contra Rusia y de intentar también que Europa redujese su dependencia del gas ruso, pues era la de que Estados Unidos iba a incrementar sus ventas de gas natural liquefied, Cuado. licuado, a Europa. Entonces, pues parece ser que por un lado consiguen eso y por otro lado conseguirían también reducir los ingresos que obtienen los rusos para financiar la guerra a través de la venta de gas a Europa. Y otro país que a lo mejor podría ser beneficiado, pues es beneficiado para las ideas de sus gobernantes. Pues Polonia, que por un lado no le caen muy bien los rusos, pero tampoco le caen muy bien los alemanes. Entonces parece que a lo mejor conseguiría un 2 por 1. Pues no sé, a lo mejor hubo una cierta, yo no sé quién fue, no tengo ningún plan y a lo mejor resulta que fue otro, cualquiera o igual fueron los rusos, no lo sé. Solo digo que la vieja idea esta de ver qui bono a quién beneficia, pues parece claro que ni a Rusia ni a Alemania. Y sin embargo, recordemos la vieja frase aquella de para lo que se utilizaba la OTAN, que decían que era con la idea de mantener a Rusia fuera de Europa, a Estados Unidos dentro y a Alemania abajo, o sea, sometida a la política exterior de Estados Unidos. Bueno, pues eso parece que también es un paso más para conseguir eso. Alemania, desde luego, se va a ver seriamente perjudicada, ya se está viendo seriamente perjudicada porque su industria va a tener serios problemas para poder mantener las actividades económicas. Los precios de la energía llevan subiendo desde hace mucho tiempo, van a seguir subiendo, van a seguir pues poniendo presión sobre las empresas alemanas. No parece ser que, pues no sé, a mí me parece que está claro quién se beneficia más de ese supuesto sabotaje. Ahora bien, lo que sí se puede ver es que esto es otro elemento más que va a influir sobre la situación económica pues muy mala que están sufriendo los países europeos y que parece que van a seguir sufriendo los países europeos y que a lo mejor en los próximos meses pues, puede tener una mayor influencia sobre la resolución o la evolución del conflicto bélico que incluso los propios acontecimientos militares. Sí, sin duda, y que bueno, de hecho en el plano político ya se están viendo movimientos extraños, ¿no? Como al menos los denomina también los medios, porque pues tenemos, por ejemplo, el caso en Italia que acaba de ganar Meloni, a la que, bueno, al menos los medios insisten en asociar ¿no? con Mussolini, con ese tipo de derecha fascista, pero sea como sea, ahí está multiplicando por 5 sus anteriores resultados y probablemente también siendo una de las consecuencias de todo esto que se está moviendo bueno, en Europa en los últimos tiempos, ¿no? Sí, bueno, al gobierno, o sea, a la Unión Europea parece más que le preocupa más que Meloni, le preocupa Matteo Salvini.
Ujú. que parece ser que no quieren que forme parte del gobierno, o por lo menos que no tenga el Ministerio del Interior, y en parte pues es precisamente por la política en relación con el apoyo a Ucrania y ese tipo de cuestiones. Pero sí, eso es uno de los ejemplos de cómo la inestabilidad política va a afectar también a los resultados de numerosas elecciones y pues posiblemente muchos de los gobiernos europeos, mientras van avanzando las semanas, van a quizá a ir a dejar de prestar atención a la situación en Ucrania por la situación interna a la que se enfrentan en, pues, en la posibilidad de perder el gobierno en las siguientes elecciones. Eso, por ejemplo, puede ser que le vaya a ocurrir al gobierno conservador en el Reino Unido, a Liz Truss, que tenía el plan este para bajar impuestos, no para reducir el gasto público, que era lo que también debería haber realizado. Yo no tengo problemas con que baje impuestos, pero el gasto público continuaba disparado, sobre todo porque tenían la idea esa de subvencionar a las familias, a los consumidores y también a otros agentes económicos para hacer frente a la subida, al incremento de los precios de la energía y al incremento del coste de la vida. Entonces, si no reduces los gastos de una forma proporcional, pues el déficit se va a disparar y vas a tener problemas también en la situación a corto plazo. Y parece ser que se hicieron algunas encuestas por allí en el Reino Unido y que le dan una situación bastante difícil a Liz Truss, que ponen a los conservadores casi, creo recordar que era como 30 puntos porcentuales en intención de voto por debajo del Partido Laborista, lo cual no parece ser una situación muy buena para sus esperanzas electorales. Pero lo mismo ocurre en otras situaciones. En España, Pedro Sánchez, por ejemplo, su principal problema es precisamente el coste de la vida, el incremento de los precios y sobre todo los precios de los alimentos y los precios de la energía. Y eso va a ocurrir también en muchos otros países. Hace unas semanas hubo también una gran manifestación en la República Checa de como 70.000 personas protestando contra las sanciones económicas y las consecuencias que tenían. En Alemania probablemente pues también vaya a tener esa presión. Entonces, desde mi punto de vista, mientras vayan pasando las semanas y los meses, probablemente los gobiernos se vayan a preocupar más por su situación interna, pues debido a la inestabilidad política y social, debido a, pues ya había el año pasado y hace tiempo ya había un problema en términos del incremento de la inflación, por todo el incremento de la oferta monetaria que realizaron los gobiernos en los últimos años, por ejemplo, con las medidas de la pandemia, por las medidas de la pandemia. Pero eso ahora se agravó debido a las sanciones económicas que tiraron o pusieron una presión al alza de los precios de pues, cosas muy básicas como eso, la energía y los alimentos. Entonces, si eso se va produciendo, probablemente se deje de prestarle tanta atención o tanta importancia al apoyo a Ucrania y se le preste más atención a la situación interna muy difícil que va a llegar, además, que se va a ver agravada por la llegada del invierno. Entonces, a lo mejor eso da pues, una posibilidad para, a lo mejor, pues a ver si a partir de ahí se puede llegar, aunque es difícil lo de llegar a un acuerdo ahora, siempre que tengamos posiciones maximalistas. Ahora ya con los referéndums, pues Rusia va a ser muy difícil que pueda llegar a un acuerdo en el que no acepte o en el que acepte devolver esos territorios. De todas formas, tampoco parece que todavía los representantes políticos de los países europeos estén dispuestos a llegar a acuerdos. Lo cual, a mí me parece, por ejemplo, que cuando ocurrió la contraofensiva esa de Kharkov, incluso aunque no tuviese un efecto estratégico muy importante en términos de bajas militares de los rusos, pues por lo menos sí que tuvo un efecto en términos de moral y en términos de territorio, y era un momento excelente porque esa era la justificación de que necesitaban tener una victoria para poder negociar de una forma con una posición más sólida y más fuerte con Rusia. Eso lo llevaba diciendo el gobierno ucraniano desde hace mucho tiempo.
no solo Zelensky, sino también su asesor Arestovic. Y pues parece que será una buena ocasión para iniciar pues, negociaciones o discusiones. Sin embargo, pues la posición maximalista sigue prevaleciendo, pues dificulta eso la posibilidad de que se llegue a algún tipo de solución, a un acuerdo con alto el fuego, que no sé, a mí creo que sería la mejor solución, pero qué sé yo, de la vida. Bueno, pues desde luego la situación no pinta de la manera más fantástica. Sí, ojalá hubiera un alto al fuego, pero viendo estos meses, pues ya vemos que, como dices tú, parece que las partes no están dispuestas a ceder mm, nada. Así que veremos cómo se va desarrollando. Desde luego, The Winter is coming y va a ser peor que el verano seguro y que estos meses. Así que bueno, iremos informando de la situación cuando se produzcan novedades o cuando consideremos necesario. Pero yo creo que por ahí no lo podemos ir dejando por aquí, como actualización del conflicto y de las derivadas del conflicto, creo que está bien. Así que nada, darte las gracias a ti y por supuesto daros las gracias a todos los que nos habéis acompañado una vez más y como siempre, ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios, decirnos qué os parece a vosotros todo esto o qué pensáis vosotros que puede pasar a partir de aquí y cuáles van a seguir siendo las consecuencias de todo esto. Y que como siempre nos ayuda mucho todo vuestro apoyo. Y os esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego.